Buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todas las personas que se encuentren observando el video. Les habla Absalón San Clemente. Soy simplemente una persona que quiere colaborar en este proceso de comprender, de entender y de aceptar lo que es realmente el mundo que no vemos y el mundo que realmente sí se puede ver, pero en alta tecnología. Y eso es una gran fortuna, poder tener tecnología y apreciar el mundo que no se ve y experimentar y usar todo ese mundo de energía que es simplemente lo que compone todo lo que estamos viendo alrededor. Soy Absalón San Clemente, vuelvo y les digo, soy psicólogo, trabajo la psicología transpersonal cuántica, mucha gente confunde con ese término. No soy para nada religioso ni dogmático. Yo creo que son etapas que uno tiene que experimentar. Yo no voy en contra de ninguna persona que sea religiosa o que tenga un culto. Me parece, y les mando un saludo muy grande, que es una parte, es un paso, es un proceso por el cual todos tenemos que pasar. Yo recuerdo muy niño, cuando llega uno lógicamente a este mundo, los padres tratan de entregarle a uno lo mejor que pueden con sus tradiciones aprendidas, culturales y repetitivas. Entonces la tradición que mi madre tenía y la tradición que mi padre tenía era la Iglesia Católica. Nos obligaban a nosotros muy jóvenes, muy pequeños, nosotros somos 4 hermanos, a ir cada 8 días a la iglesia, pero nunca había una argumentación del por qué hacíamos eso. Simplemente era el famoso temor, porque todo el mundo todavía utiliza esa palabra del temor a Dios, del temor a una creación, como si fuera una persona de mal humor o una persona que está siempre tratando de juzgar lo que está sucediendo en el planeta. Pero esa etapa la vivimos todos y la hemos vivido la mayoría. Mi madre la vivió durante muchos años. Íbamos sagradamente a una iglesia donde un sacerdote lógicamente leía un sermón que se volvió repetitivo. Yo me acuerdo mucho en qué instante hacía el cambio, qué palabras de forma memorística, como si fuéramos loros, repetíamos todos. Y de la parte de la Biblia hacía una lectura de 15 minutos. Me acuerdo tanto que eso era lo máximo. Y él interpretaba ese texto bíblico de acuerdo a su forma de interpretar, no lo que realmente decía allí, porque eso siempre lo he observado. No hace nada estuve en una reunión también de una ceremonia de un sobrino y había otra interpretación diferente, porque todos los sacerdotes le hacen interpretación a lo que sucede o lo que está escrito allí supuestamente en la historia, no como es, sino como son cada ser humano. Y eso es una función y una realización muy natural, porque nosotros estamos simplemente viendo la realidad no como es, o leemos los textos no como son, y eso es un problema gravísimo, sino como nosotros tenemos un programa en nuestro interior de forma inconsciente. O sea, de acuerdo a lo que hemos vivido y experimentado, interpretamos la realidad, pero no hacemos la lectura como debe ser. Entonces, me acuerdo tanto que en la última reunión que estuvimos en el bautizo de uno de mis sobrinitos, el sacerdote tocó el tema de, me acuerdo tanto, de volver a nacer, que Jesús le decía a Nicodemo, hay que volver a nacer. Pero la forma en que lo interpretó fue totalmente diferente a lo que realmente pretendían decir allí. Vuelvo y digo, cada cual hace interpretación de lo que sea, pero volver a nacer, que eso todo el mundo se lo pregunta, ¿cómo voy yo a volver a nacer? A volver a salir del vientre de mi madre, que el mismo Nicodemo se lo hacía a Jesús. Y es volver a nacer, es volver a ser, porque el ser se perdió, porque nos hemos alejado del ser y tenemos que volver a ser, a volver a nuestro origen, a nuestra realidad. Volver a nacer es volver al ser, porque el ser es parte nuestra. La más importante es el campo energético, es el campo que se puede observar, que está en todo cuerpo, en todo objeto, en toda planta, en todo lo que estamos viendo alrededor.
Y ese ser es el que no desaparece y es el ser que se conserva durante la eternidad y no tiene tiempo. Pero volvemos otra vez al tema de que todos pasamos por ese proceso religioso sin comprender, simplemente porque la madre se enojaba, nuestra madre se enojaba, nuestro padre se enojaba si no íbamos allí, pero uno observaba que la gente salía después de esas reuniones que se hacían en las iglesias a hablar mal de los demás, a chismosear, a hacer cosas indebidas y tenían unos lemas muy curiosos, que el que peca y reza empata. O sea, que yo podía durante la semana pecar, pero el fin de semana me confesaba y quedaba limpio. O sea, la gente tenía la dualidad de rezar y de pecar. De hacer algún robo, de hacer algún mal y volver a confesarme y me limpio. Peco y rezo, peco y limpio. Una cosa que no tiene ni norte ni sur. O sea, no le encuentro sentido. O tú eres un hombre de bien o tú eres un hombre de inconsciencia y estás cometiendo errores, porque ni siquiera se puede usar la palabra pecado, porque eso no tiene sentido. Pecado viene, y también otra cosa horrible que nos hacían creer era que ya estábamos sucios, que ya estábamos contaminados por el famoso pecado original. Y cuando hablamos del famoso pecado original es comer del fruto prohibido. O sea, comer del fruto prohibido significa en la realidad es conocer el bien y el mal. Juzgar, teníamos todo prácticamente en abundancia. La creación había dado el paraíso total que todavía existe, pero aprendimos la otra faceta que supuestamente la aprende el ser humano en ese momento. Entonces ya estamos contaminados, estamos con pecado, conocimos el mal, entonces ya juzgamos en la dualidad, lo bueno y lo malo. Mi madre luego sale y tiene decepción con todo este tema de la pedofilia. Van haciendo conciencia de que la iglesia se convirtió en un mercantilismo, que existe un papado, gente archimillonaria, gente donde todo el mundo corrupto lleva a las iglesias. Y me acuerdo tanto que en el mundo del narcotráfico llevaba mucho dinero tratando el narcotraficante de limpiar su imagen en la iglesia y creer que estaba haciendo buenas obras, y con eso salía con su tema de peca y reza, empata, una dualidad. Pero luego van haciendo conciencia y no se sienten la mayoría de las personas como con un sentido lógico de hacer las cosas y de estar en una religión que simplemente tiene dos caras y maneja dos caras. Sacerdotes pedofílicos, sacerdotes corruptos, sacerdotes que participan en política, manejan y manipulan los pueblos y dirigen a la gente. Y como la gente tiene esa dependencia, pues entonces participan allí. Y la mayoría de los religiosos tienen esa dualidad de vivir en el mundo del mal y luego rezar y ser del bien, y luego del mal y luego del bien. O sea, la dualidad la viven viviendo, el bien y el mal lo viven juzgando y lo viven vivenciando y lo viven experimentando. Entonces son gente de muchas caras, gente que no se conoce realmente cuál es. Luego pasa al mundo de los protestantes, luego a las cruzadas estudiantiles. Mamá pasó por todos los grupos religiosos y yo empecé a observar la pérdida de tiempo tan horrible que hay en esos grupos religiosos, la forma en que se manipula, la forma en que se enriquecen, la forma en que la gente cree sencillamente de que otro le va a interpretar y le va a decir lo que tiene que hacer, y nos estamos alejando mucho más de nuestra realidad. Vuelvo y digo, yo amo a todos los amigos. Hay muchos que se me han alejado porque piensan que yo estoy en contra de las religiones, pero yo estoy simplemente haciendo un proceso de conciencia. Nosotros tenemos dos caminos, uno malo, inconsciente, y uno bueno, consciente, conciencia. No podemos vivir en los dos lados, pero la gente religiosa vive en los dos lados. Hablan, leen, pero no se practica, que es lo más interesante. Jesús fue un modelo súper interesante, un personaje que habló de humildad, sencillez, comprensión, manejó muchos términos que la gente no alcanza a comprender. Era un hombre que utilizaba mucho las parábolas, y las parábolas no las interpreta la gente como es. Y él dejó un mensaje muy sencillo que para muchas personas ha sido como misión imposible.
amaos los unos a los otros como yo os he amado. Así lo habían al pobre hombre colgado y chuzado y matado y todo eso. La gente piensa y la gente cree que la muerte de Jesús, entre comillas la muerte, porque el cuerpo no muere, el cuerpo se transforma, pero la esencia y el ser nunca muere, siempre se conserva y está en todas partes. Por eso hablamos de que la presencia de ese Cristo, de ese Jesús Cristo, está en todas partes. Y la tenemos nosotros que desarrollar, o sea, hacer el proceso de cristogénesis. ¿Qué es eso? Ser como es ese ejemplo que estuvo en la tierra, en el planeta. No más. No hay más cosa que hacer sino en un presente, que es lo único que existe, vivir como un ejemplo que se dio en la historia hace 2000 años. Sin dualidad. Que digo una cosa pero hago otra cosa. Que pienso una cosa pero hago otra cosa. Que leo una cosa pero mi vida es un desastre completo. O sea, sin dualidad. Nada. O estás allá o estás acá, sin juzgar. Cada cual se vive o va a tener la experiencia de su paraíso o va a tener la experiencia de su propio infierno, pero es cada cual, uno respeta eso. Simplemente que se aprende a través del dolor, es un proceso muy doloroso, hacer daño se aprende a través del dolor. Yo nunca le estoy haciendo el daño al otro, esto es física pura. Lo que yo emita lo recibo. Yo nunca le hago daño al otro, sino que lo que yo emita lo voy a recibir. Si yo le hago daño al otro, me lo hago a mí mismo y el doble. Me toca repetir el cursillo. Es una cosa tan simple y tan sencilla. La gente toda la vida le pregunta a uno, ¿tú crees en Dios? Entonces la pregunta que yo les hago es, ¿tú te das cuenta que respiras? Respiras algo que no ves. Y eso que respiras, si tú dejas de hacerlo, mueres. ¿Y de dónde viene ese oxígeno? Que entra a tu cuerpo y te permite que las células de tu cuerpo, que tus órganos, que tu vida, que tu cerebro funcione. ¿De dónde viene? ¿Necesitamos investigar eso? No, hay muchas cosas de las cuales no participamos a nivel de sentidos, pero es parte de nuestro mundo. O sea, hay un mundo que no se ve, hay un mundo que se ha visto en alta tecnología, pura física, pura energía pura, que está a disposición, simplemente a disposición para que nosotros vamos a construir una realidad, creamos una realidad. Pero ¿de qué forma estamos construyendo la realidad? ¿De acuerdo a las asesorías religiosas de doble moral? ¿O de acuerdo a un modelo de un hombre que vino y se hizo carne? Un ser de luz que vino y se hizo carne y de un ejemplo de vida. Andaba en burro. Le pegaban y a todos los amaban. No hacía sino trabajar por la humanidad. Amaba sin condición y sin juzgar. ¿Qué más vamos a aprender? En el presente sencillamente disfrutar de nuestra realidad, que es la naturaleza, no lo artificial. Nos hemos imbuido, nos hemos involucrado en un mundo artificial y nos está absorbiendo porque no hay conciencia en el mundo de la tecnología. Nuestros hijos están siendo succionados por la tecnología sin procesar. Ningún padre les explica ni les controla eso, que la tecnología sin conciencia es un desastre. La tecnología inconsciente es un desastre. Nos absorbe totalmente. Nos bombean y nos controlan. Y ese va a ser el futuro. El amor lo están extinguiendo. Ya un ser humano se está reemplazando por una máquina. Y nos estamos enamorando de los perros y los gatos y eso lo están legislando. Y puedes casarse, por ejemplo, en Canadá con el perro y con el gato. O con el burro, o con lo que sea. Nos están sacando de nuestra naturalidad y se está respaldando eso. Entonces, ¿quién está diseñando esto? Nosotros estamos en un mundo totalmente artificial y es un peligro. Y nosotros tenemos algo muy sencillo que aprender, que es vivir en lo único que existe, que es en nuestro presente. Ni en el pasado ni en el futuro. Se observa el pasado, pero vivimos en el presente. El pasado no existe. Pero la única oportunidad de vida que tenemos está en el presente, en el aquí, en el ahora, en contacto con esa dimensión que no vemos, que es el mundo del ser, que está en todo ser humano, que es la esencia, que es la creación, que es la disposición a hacer lo que usted quiera, pero es usted solito, no necesita ningún intermediario allí.
Amados los unos a los otros es la única misión que tenemos que tener. A los perros, a los gatos, tener compasión por todo lo que existe. Es pura física cuántica demostrada en la actualidad. Muy sencillo de procesar, pero muy difícil para el mundo de la dualidad. De pecar y rezar, de leer, pero no practicar. Señores, ese otro que ustedes ven es usted mismo. Y todo lo que está haciendo o todo lo que están ustedes observando es ustedes mismos. Lo que pasa es que ustedes están materializados en forma de ser humano, el otro en forma de mujer, el otro en forma de planta, con una experiencia de vida que tiene que vivir. Y cada cual la vive en su dimensión. Pero hay un mundo que se gerencia, que está gerenciando esto, que se ve como material, entre comillas, y que es simplemente inteligencia extrema, energética, amorosa. Eso es todo. No es que estoy inventándome una religión o que soy de otro movimiento religioso. El mundo religioso ya creo que va a desaparecer. Pero el mundo de la espiritualidad, que es práctica diaria de amor y de respeto, esa es la que va a prevalecer. Y es la que transforma el mundo. Y es pura tecnología en la actualidad que se puede apreciar con aparatos. El mundo cuántico se puede observar con aparatos. Y no hay explicación. En el mundo cuántico los científicos no tienen explicación. Están aprovechando esa energía, pero no hay explicación. Simplemente asombro. Espero que se comprenda un poco lo que trato de argumentar. Vuelvo y les digo, es muy sencillo. No necesitamos textos, no necesitamos nada. Amaos los unos a los otros. Eso es todo. Respetar la naturaleza, respetar al otro ser humano, ayudarle al otro ser humano que necesita, que está en disposición de ayudar, ayuda, eso es todo. Acabar el ego. Los egos religiosos no pueden existir. La dualidad religiosa no puede existir. Peco y rezo no puede existir, no tiene sentido. Estamos metidos en una burbuja falsa que la gente se la cree y permitiendo que otro le dirija su vida. Que un líder le dirija su vida. No, usted tiene la potencialidad, usted está creado a imagen y semejanza, como la creación, pero tiene que ser como fue ese Jesús, que fue Cristo, que fue simplemente ejemplo y modelo. Eso es todo. No hay vuelta para la vida en esto. Bueno, mis queridos amigos, con mucho respeto y con mucho cariño al mundo religioso, no estoy en contra de ninguno, los amo a todos porque entiendo que ellos también soy yo y están en su proceso. Van en su proceso de búsqueda, hasta que hagan su despertar de conciencia y entren al mundo donde se dan cuenta de que todo está en ti, no necesitas nada afuera, todo está en tu corazón, en tu interior, en tu conexión con esa energía inteligente que quiere que vivas como esa experiencia que tuvo ese hombre hace muchos años. Y que sencillamente hay que respetar. Para eso no necesitamos ir a iglesias, a ningún sitio. Respetarse a sí mismo, quererse, valorarse, amar lo que tienes en el entorno que es prestado, es temporal. Y ya está. No salirnos de ahí. No acusarnos, no señalarnos, no juzgarlos. Mucho cuidado con lo que sale de tu boca. Porque lo que tú emitas es lo que vas a recibir. Mis queridos amigos, esto no es complicado. Y vuelvo y digo, no soy para nada religioso. Soy simplemente un ser que comprendió que soy simplemente espiritual, que mi esencia está en el interior y que mi empaque es prestado y temporal y que lo estoy cuidando mientras me lo prestan para esta experiencia de vida y de poder interactuar con todos vosotros. Hasta luego, soy Absalón San Clemente, psicólogo transpersonal.